El día de hoy vamos a conversar acerca de los aspectos básicos que integran el sistema de justicia, o bien el sistema de justicia penal, para ser muy específico, y que las personas, quienes participan en este proceso, puedan comprender, digamos, cuáles son esos aspectos fundamentales. Quiero tratar tres ejes en mi presentación que son importantes. El primero es una serie de antecedentes que me parece que cualquier persona que está interesada en comprender y cómo funciona o cómo está organizado el sistema de justicia penal debe tomar en cuenta. El primer punto, el primer eje es relacionado a los antecedentes. El segundo eje lo quiero relacionar, digamos, a las instituciones propiamente que integran el sistema de justicia penal actualmente, cuáles son los principales objetivos, cuáles son sus misiones, cómo se integran, cuál es la presencia que tienen en los territorios y, bueno, a grandes rasgos, cómo se compone su organización y gestión. Y el tercer punto, creo yo que algo elemental que hay que hablar es, bueno, acerca de los desafíos que tienen estas instituciones y como sociedad, cómo podemos involucrarnos en el análisis y comprender y sobre todo dar seguimiento a lo que está sucediendo en el sistema de justicia penal y por qué es importante. Bueno, teniendo claro esto, en el primer eje sobre los antecedentes, es importante que ustedes conozcan que Guatemala, o lo tengan presente para quienes ya lo saben bastante, que Guatemala es un país que tiene un modelo democrático, podríamos decir, relativamente joven, alrededor de unos 36 años. Y en ese marco, digamos, es de lo que fue la instalación del modelo democrático actual, pues se buscó también reformar la justicia. Recordemos que Guatemala atravesó una etapa muy complicada, muy difícil en su historia reciente, que fue apenas la del siglo pasado, que estuvo marcada por un conflicto armado interno, que fue por más de 36 años, y en el marco, digamos, de lo que fue la suscripción de la paz, se dio un proceso de Asamblea Nacional Constituyente en 1985 y que sentaron las bases, digamos, del modelo actual, y lo de la reforma judicial, que así le vamos a denominar el proceso de transformación de la justicia penal, pues inició en el marco, digamos, de las negociaciones previas de los acuerdos de paz, y sobre todo porque en aquel entonces existía voluntad política por parte de quienes dirigían el Poder Judicial, el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia, de poder dar un paso importante en lo que era la instalación de un modelo más democrático, más respetuoso de los derechos humanos y totalmente poder sobreponerse a los modelos de justicia que se les conoce como modelos del sistema inquisitivo, que eran proclives, digamos, a los regímenes autoritarios y dictaduras que marcaron fuertemente el rumbo del país durante el conflicto armado interno, que se ha señalado múltiples violaciones, graves violaciones a los derechos humanos y hasta la comisión de delitos de lesa humanidad contra la sociedad guatemalteca. Entonces, en ese orden, el proceso de reforma judicial está inmiscuido entre lo que fue ese proceso de cambio de constitución política o la instalación de la constitución política actual y lo que fue, digamos, la firma de los acuerdos de paz y la agenda que trajeron consigo mismo tales acuerdos. En esos acuerdos es importante que ustedes sepan que parte también de lo que se recogía era la necesidad de fortalecer las instituciones de justicia y sobre todo de justicia penal, sobre todo para que fuera una justicia penal respetuosa de los derechos humanos, de los derechos de las personas que fueran juzgadas, y de hecho hasta se reconociera a las víctimas de los delitos y que las instituciones respondieran a estándares democráticos. Surge en 1994 el nuevo modelo, se implementa y se hacen algunos ajustes previos como una reforma constitucional en 1993, donde realmente se funda una institución o asume el papel de una institución que en aquel entonces tal vez era muy secundaria y que ahora tiene un rol protagónico como es el Ministerio Público. Vamos a hablar de eso en la segunda parte en presentación, pero ahí es que se da, digamos, las bases de lo que es la instalación de la reforma judicial. Y Guatemala, fíjense ustedes, es un dato para que ustedes lo tomen en cuenta, Guatemala es el primer país que da un giro importante a la implementación de un nuevo sistema procesal, que era la búsqueda de un sistema acusatorio, tal vez no con todos los principios y fundamentos elementales, digamos, del modelo acusatorio, pero se dan las primeras bases. Se habla mucho, algunas personas, de que fue un sistema mixto,
porque sobre todo se incluyeron algunas fases todavía escritas o algunas actuaciones escritas, pero bueno, poco a poco se fue avanzando en la instalación del modelo y la idea era pues centralizar varios aspectos como la división de dos funciones elementales, como era la función de investigación y de juzgamiento, separarlas directamente. La investigación la iba a dirigir el Ministerio Público con apoyo de algunos órganos de investigación como la policía o el trabajo que se hace a nivel de ciencias forenses, que como 10 años después fue el nacimiento de un órgano que me voy a referir después en la segunda parte, que fue el INASIF, pero digamos que se separó, digamos, la función de investigar directamente el Ministerio Público como titular de la acción penal y así lo establece lo que fue la reforma del artículo 251 de la Constitución Política. La otra, digamos, instalación era otra diferencia del modelo acusatorio distinto al inquisitivo de aquel entonces era la instalación del juicio central como el foco importante, digamos, donde se garantizaba la adversialidad, la contradicción, la oralidad y la publicidad como una forma o como garantías básicas para las personas que puedan ser sometidas a juzgamiento. También el principio de oportunidad en el sentido de que casos donde pudiera privilegiarse la reparación o la solución amistosa entre las personas inmiscuidas en el conflicto que se criminaliza y se le conoce como el delito, pues también pudieran tener un tipo de respuesta más inmediata. Y por eso, bajo el principio de oportunidad, se instalaron lo que se conocieron como salidas alternas o mecanismos simplificadores del proceso penal. Tienen distintas denominaciones, por ahí nuestra legislación en aquel entonces ya creó algunas que siguen vigentes, como fue el criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal, el procedimiento abreviado y algunos aspectos como la mediación y la conciliación que también están reconocidas para determinados delitos. Y esos son, digamos, como parte de los aspectos fundamentales de los antecedentes. En 1994 se da esa instalación del modelo acusatorio. En 1996 se empiezan a dar algunos de los compromisos de los acuerdos de paz, que era precisamente que a partir de esta reforma constitucional y a partir de la instalación de este modelo acusatorio, pues el sistema de justicia penal respondiera de manera más democrática y sobre todo que redujera los niveles de impunidad y especialmente que las personas que fueran a ser sometidas a un proceso penal tuvieran consigo o el ejercicio de todas las garantías fundamentales o derechos fundamentales que están tanto en la Constitución Política como en convenios internacionales de materias de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala. Bajo ese aspecto, entonces, resulta oportuno, digamos, en estos antecedentes terminar diciendo que cuando encontramos en una buena medida la instalación de un modelo acusatorio, el sistema debe responder, al menos sus instituciones deben responder, perdón, una disculpa, sus instituciones deben responder al modelo republicano, un modelo más liberal, a un modelo respetuoso de los derechos humanos. Entonces, todas las actuaciones de lo que realizan siempre debe estar partiendo de los principios fundamentales de la Carta Magna, de la Constitución Política, que uno puede encontrar ahí principios como el principio de inocencia, el principio de defensa, el debido proceso, todas las actuaciones de lo que realizan los funcionarios del sistema de justicia, que se le conoce como operadores de justicia también, operadores, operadoras de justicia, pues ahí tienen que partir, digamos, de los principios fundamentales. Es decir, cada actuación debe ser respetuosa de los derechos humanos, atender también el acceso a la justicia para las víctimas, para grupos vulnerables que estén acudiendo al sistema de justicia en busca de respuesta a si son víctimas de un delito. También principios fundamentales como la independencia e imparcialidad de quienes juzgan, el principio de autonomía y objetividad también de quien dirige la investigación, que es el caso del Ministerio Público, que la defensa pública también vaya a ser ejercida por un abogado profesional. En el caso, digamos, la persona sometida a un proceso penal no cuente con los recursos para ser juzgada no cuenta con recursos para contar con una defensa al momento de que sea juzgada. Entonces, si no los tiene, pues debe ser asistida por un profesional del derecho. Esta institución, y aquí nace otra institución del sistema de justicia penal, esta de servicio lo provee la defensa pública penal, que al momento de que las partes o la del detenido manifiesta al órgano jurisdiccional o al juez que lo escucha una vez está detenido o está citado que no cuenta con recursos para ser defendido, para pagar un abogado defensor de su confianza, pues el Instituto de Defensa Pública proveerá de esa asistencia.
que será gratuita y que y es profesional porque es un abogado colegiado que está adscrito a este instituto para poder prestarlo. Entonces, en esta segunda parte lo que les quiero ir explicando es precisamente cuáles son los roles que cumple cada una de las instituciones. Ya hablé de la defensa, y que es elemental porque sin un defensor público no puede existir una audiencia y la persona que desee sindicar la comisión de un delito, es decir, que se le investigó por la comisión de un delito o fue detenida, digamos, porque pudo existir la situación de que haya sido detenido en flagrancia por parte de la policía, tiene una serie de derechos que deben ser cumplidos. De hecho, también el informarle los derechos que cuenta al momento de su detención, porque la policía consideró que estaba cometiendo un delito, también incluye que en determinado plazo, 6 horas, sea presentado ante una autoridad judicial para que se le haga saber los derechos que le asisten. Entonces, todos estos tiempos son importantes por el sentido de que no queríamos que se propiciara lo que el modelo anterior daba, ¿no? El tema de detenciones arbitrarias, detenciones ilegales, una actuación policial sin controles, juzgados que no daban respuesta a las garantías y que reunían, de hecho, la función de investigar. Entonces, teniendo claro qué hace la defensa pública, veamos también qué es lo que va a aparecer en la sala de audiencias, y tal vez eso sería la forma más sencilla de que todos lo podamos conseguir, ubicándonos en una sala de audiencias. Bueno, pues si ustedes ya saben qué es lo que le asista al detenido o a la persona que se le impute un delito y que va a contar con su defensor, sea público o sea privado, encontraremos la institución también representada, quien lo va a investigar. Sí, para poder iniciar el proceso penal puede darse que se dé en flagrancia al momento de que la policía detiene a una persona en el momento en que está cometiendo un delito. Sí, eso es una detención por flagrancia. Puede darse también un proceso de investigación de una persona que haya sido denunciada por otra persona porque fue víctima y el Ministerio Público inicia con una investigación. Entonces acá surge esto, ¿verdad? ¿Quién va a dirigir la investigación? Va a ser el Ministerio Público, que puede ser informado de estas formas, o bien el Ministerio Público también puede iniciar sus propios procesos de oficio de investigaciones penales cuando tenga el conocimiento del mismo. El Ministerio Público, como están viendo, como lo estoy tratando de explicar, es una institución sumamente importante. Es la institución que yo podría denominarle que es el motor del sistema de justicia, y estamos tratando de dar una explicación bastante sencilla para que ustedes puedan conocer poco a poco los aspectos básicos, digamos, de cómo son los antecedentes y ahora cómo funcionan cada una de las instituciones. Entonces, el Ministerio Público, como el titular de la acción penal, es el que dirige la investigación penal, podrá contar con el apoyo de la Policía Nacional Civil, que también es una policía relativamente nueva que nace en el marco de los acuerdos de paz, bajo su propia ley orgánica, y tiene, digamos, una división que es Policía de Prevención, que es la policía que nosotros vemos día a día patrullando en las calles para garantizar el orden y la paz para todos los habitantes, y una Policía de Investigación que auxilia directamente al Ministerio Público en tareas de investigación, ¿verdad? Al momento de que estén iniciando los procesos que yo les acabo de mencionar. Entonces, y para poder realizar también el tema de prueba científica, ahora nuestra legislación contempla, digamos, un ente que se le conoce como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es INACIF, que por cierto este año, en el 2022, también está pasando su proceso de elección de director, que es un periodo para 5 años y es un órgano importante que tal vez nadie le presta atención, porque todo, digamos, lo que se ha conocido en los últimos años como el avance, la prueba científica, todos los exámenes que se puedan realizar, digamos, de distintas materias que el Ministerio Público considere convenientes, toxicología por el caso de alguna sustancia química, exámenes de balística por el caso de que encuentren escenas de crimen o evidencias balísticas como ojivas o como de hecho casquillos que hayan derivado de la activación de un arma de fuego en hecho delictivo, o incluso hasta el caso de los homicidios, que es cuando se encuentra un cadáver como producto del homicidio, pues también puede ser sometido a un examen médico forense para que sea practicada la evaluación correspondiente y darle los dictámenes e insumos técnicos de estos especialistas que van a ser los peritos, que se le conoce, que van a apoyar la investigación. Entonces, estos son como todo lo correspondiente a la investigación a cargo del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una estructura orgánica que es importante que ustedes sepan que está contemplada en el decreto número 40-94 del Congreso de la República, que es la ley orgánica del Ministerio Público, que ha pasado reformas importantes, especialmente la del 2016. Y es una institución muy grande, es una institución que cuenta con más de 1.800 fiscales a nivel república. Guatemala es uno de los países a nivel centroamericano que guarda una tasa alta de fiscales
en proporción por cada 100.000 habitantes. A pesar del crecimiento o de la alta densidad poblacional, Guatemala ha ido creciendo también en la presencia, digamos, del Ministerio Público. ¿Cómo se organiza? Se organiza por equipos de fiscalías, ya sea por equipos de fiscalías de sección, que son fiscalías que investigan determinados delitos. Hay delitos desde la propiedad intelectual hasta delitos de homicidio, delitos de crimen organizado, delitos de secuestros, delitos de criminalidad económica como lavado de dinero, evasión tributaria. Y ahí hay alrededor de más de 40, perdón, de más de 20 fiscalías de sección que por determinado delito van a investigar, algunas de ellas con competencia a nivel república, otras centradas a nivel metropolitano en la capital. Y va a tener presencia también a nivel territorial en los 22 departamentos, que son 22 departamentos, van a tener 22 fiscalías distritales y algunos municipios. Sobre todo esto ha sido muy relevante en la última administración de la doctora Consuelo Porras. Pues puede estar, digamos, en análisis todavía porque es reciente la implementación. Aparentemente van a haber fiscalías en la mayoría de los 340 municipios o más de 340 municipios de la República, ¿no? Estas fiscalías distritales y municipales atienden lo que es su circunscripción territorial, es decir, el domicilio o el municipio al que están asignados y tienen, digamos, competencia para de criminalidad conocida como como común, ¿no? Criminalidad común como robos, hurtos, amenazas, diferencias entre personas, ¿sí? Entonces, todo esto es importante. También se me olvidó decir que el Ministerio Público cuenta con, entre las fiscalías especializadas, con una fiscalía importante como es la Fiscalía a la Mujer, Fiscalía a la Niñez, que son poblaciones que sufren más que se ha visto que son las numerosas víctimas de la comisión de este tipo de delitos. De hecho, el delito de violencia contra la mujer y delito de maltrato de menores son delitos que en el top 10, digamos, de delitos más denunciados en cada año en la República. De hecho, violencia contra la mujer es el primero. Son de altas proporcionalidades que ocupan buena parte, digamos, de la carga de trabajo del Ministerio Público. Y para poder dar la atención, es decir, cuando nosotros somos víctimas de un delito, podemos acudir al Ministerio Público, podemos acudir también a la policía para que se nos oriente, se nos reciba la denuncia si fuimos víctimas de un delito, pero digamos que el Ministerio Público reúne las condiciones más propicias para poder hacerlo. De hecho, atiende a determinados tipos de población más vulnerable, como el caso de mujeres víctimas, niñas, niños y adolescentes víctimas. También pueden acercarse, digamos, a instalaciones muy especializadas para que equipos técnicos e interdisciplinarios puedan atenderlos directamente y pueden iniciar con el proceso de investigación y en algunos casos procesos de protección, si es que la víctima lo requiere, dada la situación en la que se encuentra de gravedad, ¿no? Entonces, todo esto también, lo que estamos viendo es que el Ministerio Público reúne muchas funciones importantes. Por eso les digo al principio, se le debe concebir como el motor del sistema de justicia penal, porque va a dirigir las investigaciones, va a atender a la policía cuando tenga las flagrancias, va a accionar judicialmente al momento de que requiera detenciones o actos de investigación sujetos a control jurisdiccional, ¿sí? Que yo ahorita les voy a explicar también cuando hablemos ya de los jueces y las juezas, pero sobre todo también tiene la atención, ¿verdad? Y el acompañamiento. Y fíjense ustedes que si revisan el artículo 7 u 8, no estoy mal, estoy muy malo para recordar los artículos, con exactitud los artículos, pero del 7 u 8 de los artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene la representación de los intereses de la víctima. Y esto es interesante que quede sentado de su propia ley orgánica, porque el Ministerio Público también se concebirá como uno de los representantes de la víctima. Ojo, la víctima también puede actuar dentro del proceso penal a través de acompañada de un abogado que pueden constituirse en querellantes. Es decir, personas que pueden adherirse a las acciones de investigación o acusación que presente el Ministerio Público. Por eso se le conoce como un querellante adhesivo. Bueno, entonces en toda esta dinámica de todos los actores que están ya en una sala de audiencias, vamos a esperar que ingrese y cuando ingrese pues va a estar entrando una de las autoridades importantes que está representando en poder del Estado, que es el organismo judicial. Y estamos hablando de quienes sean los jueces y juezas. ¿Cómo están divididos los jueces y juezas? Pues acá en el marco de la justicia penal tienen determinadas competencias y atienden y conocen de los asuntos a partir de la competencia delimitada. Por ejemplo, hay juzgados de paz penal que atienden lo relacionado o concerniente, digamos, a nuestro catálogo de delitos que está contemplado en el Código Penal hace dos diferencias. Esto es muy usual en cualquier legislación penal de otros países. Una diferencia entre del Código Penal de delitos y faltas o contravenciones. Es decir, las faltas son
una categoría inferior, digamos, al delito en función de la gravedad del hecho y la pena, digamos, usualmente no se proporcionaría cárcel, sino multa. Entonces, los juicios de faltas es un procedimiento especial que va a ser juzgado especialmente por jueces de paz en algunas jurisdicciones, y eso tiene un sentido. También hay jueces de paz que van a conocer de otros procesos como delitos menos graves, que los delitos menos graves, según el Código Procesal Penal de 2011, son de aquellos que no superan la pena de 5 años, o bien también los simplificados, ¿verdad? Que sean cuando se ha renunciado a la etapa de investigación. Pero esto no me quiero meter más allá porque son ya especificaciones que mantiene nuestra legislación procesal, pero son parte del conocimiento de la competencia que está asignada a un juzgado. Y eso son parte de los juicios de faltas, es parte de la competencia de lo que es, y delitos menos graves de lo que es los jueces de paz. Después vamos a encontrar otra categoría donde están los jueces de primera instancia, y los jueces de primera instancia comúnmente se les va a denominar como jueces de primera instancia penal, delitos contra el ambiente, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Esos son como los que van a conocer ya los casos propiamente cuando el Ministerio Público tenga los elementos suficientes para iniciar un proceso penal, es decir, dirigir una investigación y presentar pruebas e imputar hechos que cuadran en delitos a una determinada persona o más personas, sean los casos según la naturaleza, digamos, de los hechos propiamente, pero digamos que todas sus actuaciones sean sometidas al conocimiento de un juez para que el juez sea el que decida de primera instancia, bueno, si decide abrir a proceso, va a conocer en un primer momento. De hecho, el artículo 82 del Código Procesal Penal establece esa gran primera audiencia, que se le conoce como primera declaración o audiencia preparatoria, y ahí ustedes van a encontrar, pues, informándole permanentemente de sus garantías a la persona que se dirige a la investigación penal, que le vamos a denominar imputado, que ya les dije que va a estar acompañado de un defensor. El juez va a conocer de los elementos de hecho, circunstancias, modo y lugar, medios probatorios, cómo se encuentra la investigación, ¿sí? Que le va a informar al Ministerio Público, va a conocer también la opinión y la oposición que tenga la defensa, y va a decir si emite una resolución que se conoce como auto de apertura a procesamiento o auto de procesamiento, ¿sí? Luego, si abre proceso, es decir, si inicia el proceso penal, va a someter a una persona a una medida de coerción. Esta medida de coerción o medidas cautelares que se le conocen en otras legislaciones, pues es saber si la persona va a enfrentar el proceso penal en libertad o va a tener que estar en un estado que se le conoce como prisión preventiva, que es la medida de coerción más grave, que es prácticamente privar de la libertad provisionalmente a una persona, porque es prisión preventiva en el sentido de garantizar la presencia de esta persona durante el desarrollo del proceso. Existe una serie de elementos que no puedo detallar mayormente acá, pero ese es un segundo momento también que es una decisión que corre a cargo del juez al partir de escuchar a cada uno de los abogados, tanto el Ministerio Público como el abogado defensor, para saber si debe o no someter a una medida de coerción o cuál medida de coerción aplicará, digamos, de las solicitadas. Y luego, pues, continuará en el desarrollo, digamos, del proceso propiamente, y ahondará en que finalice la investigación en un plazo razonable, que son plazos que establece nuestra legislación, y se presentará una acusación, o bien si este proceso puede ser resuelto por otras medidas alternativas, también va a ser contemplado por el Ministerio Público para que se lo solicite, y obviamente el defensor también podrá pronunciarse al respecto. Continuando con nuestras etapas, entonces, y para conocer el rol de los jueces, si fuera el caso, digamos, que el Ministerio Público presenta una acusación y requiere el autoapertura a juicio, lo que vamos a ver es de que si el juez admite la acusación y por obvias razones emite esta autoapertura a juicio, enviará el proceso a una fase última, que se conoce como juicio, donde previo al juicio conocerá una audiencia que se le conoce ofrecimiento de prueba, y ahí en ese ofrecimiento de prueba el juez admitirá o desechará los medios de prueba con los que se fundamentó la acusación, que es como un acto con que concluye la investigación. Entonces ya terminada la admisibilidad probatoria, se envía el caso a un tribunal de sentencia, que como dice la palabra, es un tribunal, está integrado por 3 jueces que conocerán de esta última etapa si es que haya llegado hasta esas instancias el proceso, que se le conoce como el juicio oral y público, donde se someterán todos los medios de prueba y donde un tribunal decidirá finalmente si esa persona es condenada o es absuelta, digamos, de la acusación que presentó el Ministerio Público. Y de ahí, dentro de esto, tiene toda una dinámica de litigación. Los tribunales decidirán en función de la prueba presentada. Si los hechos quedaron acreditados, pues dará razón, y si existe duda, pues va a favorecer a la persona que haya sido acusada.
Ese es un principio constitucional, entonces así debe corresponder. Si se emite una sentencia y la misma fuera impugnada o apelada, que es decir, que una de las partes no está de acuerdo con esa sentencia, se instará, digamos, a la revisión por competencia de una sala de apelaciones que conocerán de las mismas y posteriormente existirá, digamos, el trabajo de lo que realiza la Cámara Penal propiamente de la Corte Suprema de Justicia, que conoce de los recursos extraordinarios de casación. Y ahí prácticamente es donde finaliza en lo que se concierne al proceso penal y llegamos, digamos, a las instancias distintas de revisión de fallos que están en salas de apelaciones, por lo que corresponde a una apelación, o si fuera el caso de una casación que revise, digamos, este fallo anterior. Y ahí es como se va a estructurar toda la... No quiero que se piense de forma vertical el organismo judicial, sino son los jueces con magistrados, es una organización horizontal y donde prácticamente lo único que les diferencia es el sentido de su competencia, es decir, el asunto que van a conocer. Entonces, a partir de ello, es que nosotros vamos a entender también cómo se organiza la Corte Suprema, el organismo judicial propiamente, y por eso es importante que también se conozca del seguimiento que se han dado a nivel de la elección de quienes están como magistrados de apelaciones y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y también, digamos, que se conozca cómo se eligen a los jueces, a las jueces y a las juezas, porque también fueron un factor importante, digamos, en resolver controversias y sobre todo que se garantice el respeto de los derechos, o bien toman decisiones respecto a derechos fundamentales como la propia libertad de las personas que sean sometidas a un proceso penal. Entonces, teniendo claro esto, me parece a mí que estas son las instituciones y bueno, los desafíos, me parece que de ya terminando y poniéndolos aquí en la mesa, mucho pasa, digamos, porque como ciudadanía, más si estamos hablando con personas jóvenes, nos acerquemos a las instituciones, las conozcamos, desde acercarnos desde las cuentas institucionales en redes sociales hasta los sitios web, de saber cómo están integradas, quiénes son los jueces, quiénes son los magistrados, quién es la fiscal general, quiénes son los fiscales que están llevando casos importantes, cuáles son los abogados defensores, cuál es su rol, ¿sí? Que prestamos mucha atención, siempre en el marco del decoro y el respeto es importante informarse y estar atento, ¿no? Y saber conocer con exactitud la información que también mucho de esto ha surgido, se ha plasmado en lo que son los medios de comunicación que permanentemente informan. Guatemala no es una excepción de tener en juzgamiento casos de alta connotación social, ¿no? Hemos llegado hasta juzgar a presidentes por casos de corrupción, imagínense ustedes. Entonces, la justicia tiene un valor importante y las instituciones de justicia son claves, digamos, para nuestro modelo republicano y democrático y liberal. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que prestar mucha atención y un desafío de estos es que también, además de prestar atención, de participar, es que nos involucramos en los procesos de elección de las autoridades del sistema de justicia, tanto de Corte Suprema de Justicia como el Instituto de la Defensa Pública, del Fiscal General, que es quien dirige el Ministerio Público, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ¿sí? De quien está dirigiendo el tema de la Policía Nacional Civil, que está asignada al Ministerio de Gobernación, eso no lo dije cuando lo expliqué, pero también es un papel importante porque está adscrito al gobierno. Son instituciones claves, digamos, que forman parte o integran el sistema de justicia penal y ese desafío pasa en que se transparenten tales procesos. Creo que tenemos que aspirar también como otro desafío a que las personas idóneas estén dirigiendo estas instituciones. Ahí me parece que los procesos de elección, últimos procesos de elección han evidenciado una serie de confrontaciones, hasta de objeto de investigaciones penales que han puesto lamentablemente una situación incómoda a quienes han participado en los procesos y es importante, diga, y sobre todo para quienes están como electores. No vamos a explicar el proceso de elección porque ya no es el sentido de esto, pero es clave, digamos, que estos procesos puedan ser los más transparentes y que se busquen los mejores perfiles o los perfiles idóneos para quienes dirijan las autoridades del sistema de justicia. Y como último desafío, creo yo que estas instituciones siempre deben de actuar, por eso les expliqué los antecedentes, deben actuar siempre en el marco del respeto a los derechos fundamentales, los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Guatemala y sobre todo en el tenor de que las instituciones sigan siendo instituciones democráticas, ¿verdad? Aquí me parece que no pueden tenerse intervenciones arbitrarias o fuera de la ley porque pondrían, digamos, una situación de alta desconfianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones y me parece entonces que todas las actuaciones de las mismas deben ser acordes a los estándares democráticos y respetuosos de los derechos fundamentales. Yo lo dejo acá.
por este momento. Seguramente seguiremos conversando en el futuro, pero espero que se haya comprendido a grandes rasgos cuáles son los antecedentes de la justicia penal actualmente para comprenderla, cuáles son las principales instituciones y qué desafíos nos quedan para el futuro. Muchas gracias.